Yo cuando yo empecé a sentir bien padre cuando tenía yo, pues yo creo que 18, 17 años, y mi primer diseño que yo hice ya estaba construido. Porque así tú te puede llegar todo y si no estás preparado, créeme que hasta luego, ¿no? O sea, antes de yo entrar a una universidad a ya aprender que te enseñan a dibujar y eso, mi papá me lo enseñó, ¿no? Bienvenidos a Grupo Shalka. Hola campeones, ¿cómo están? Ahora les voy a platicar un poco sobre mi inicio en esto, en este bonito proyecto que tenemos, como un tipo de historia de vida, ¿no? Del inicio como bien decíamos, no nos vamos a enfocar tanto en lo personal, sino en lo que viene siendo nuestra área, ¿no? Nuestro camino. Pues prácticamente yo toda la vida estuve rodeado de lo que es la arquitectura. Mi papá era arquitecto y es el que considero mi primer gran maestro, ¿no? En este camino. Tuve otro que es mi hermano, aunque es más chico que yo siempre lo consideré igual un muy buen maestro, que me complementó mucho en lo que ahora soy como arquitecto, ¿no? Y prácticamente desde que yo tenía 12 años, yo ya sabía que quería ser arquitecto, pero también yo dudaba a lo mejor de mí al inicio, porque yo veía pues, ya obras ya mi papá era un arquitecto consolidado, yo veía ya las obras que hacía, ¿no? Veía cómo le apasionaba el diseño, todo ese tipo de cosas, y yo dudaba de si iba a poder llegar a ser la mitad de bueno de mi papá, ¿no? Entonces yo incluso pensé en estudiar otra carrera, pero a mí me gustaba mucho. Entonces conforme yo fui creciendo, fui viendo que sí se me daba tanto diseño, como me gustaba mucho ir a las obras. O sea, me gustaba demasiado esto. Y llegó el momento en el que yo le dije a mi papá, ¿no? Oye, papá, tengo yo la verdad la inquietud de poder empezar a trabajar contigo. Mi papá siempre fue una persona que a mi hermano y a mí nos dio todo, ¿no? O sea, trató de siempre darnos todo lo mejor que pudo. Siempre nos tuvo en buenas escuelas. La verdad no nos podemos quejar de que nos haya faltado algo, pero también nos enseñó a ganarnos las cosas, ¿no? También, no era de que ten esto sin, nos pedía siempre trabajitos a cambio, ¿no? O sea, no contáramos o algo así, pero era como que su enseñanza de podernos decir, ok, puedes tener algo, pero te lo tienes que ganar, ¿no? Entonces, mi hermano y yo siempre crecimos con ese chip y siento que fue muy maestro, no nada más o sea, fue un maestro de vida, ¿no? No nada más en lo laboral. Como persona le aprendí muchísimo. En lo laboral, ¿qué les puedo decir, no? Le aprendí yo realmente todo. Y lógicamente, en este camino que le estoy yo hablando, en los inicios, o sea, antes de yo entrar a una universidad a ya aprender que te enseñan a dibujar y eso, mi papá me lo enseñó, ¿no? Me ponía yo a dibujar con él, cuando él diseñaba un proyectito me llamaba, ¿no? Mira, vente Ramón, te voy a enseñar yo lo que considero para hacer uno, me llevaba a los terrenos, me empezó a enseñar a medir. Entonces yo siempre fui una persona que me gustaba aprender viendo de los demás. Por ejemplo, yo nunca me metí a estudiar que AutoCAD o sea, yo nunca me fié de meterme a programas, a todo eso. Yo de lo que yo veía en físico, de lo que se me ocurría, siento que de eso me fui formando. Cosas que yo tenía dudas, yo sabía con qué personas acercarme, ¿no? Algo que yo veía que a lo mejor me faltaba, iba yo y trataba de aprendérselas a estas personas, ¿no? De las que le estoy hablando. Entonces llegó un momento en el que ya, de plano, yo tenía 16 años aproximadamente, yo ya estaba trabajando con mi papá, lo ayudaba a hacer los levantamientos, lo ayudaba, ya empezaba yo a dibujar con él diseñitos, cosas así, y mi papá me dijo, mira, yo me he dado cuenta que se te da esto, yo entré a los 17 años realmente a la universidad, ¿no? Entonces, yo de los 16 a los 17 años, mi papá me dijo, si realmente te vas a querer enfocar a este camino, vas a trabajar conmigo, vas a ver todo desde ceros, cómo se hace una obra. Entonces, en obras, yo iba, cuando empezaban con cimentaciones, ya me iba explicando. Yo siempre ya tenía nociones, pero no era lo mismo como que ya estar ahí, a su lado trabajando, ¿no? Yo trabajé con él prácticamente de los 16 años hasta que él falleció, que yo tenía aproximadamente 29 años. Yo siempre estuve trabajando con él y aprendiéndole, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó a los 16 años? Ya empezaba yo a hacer mis pininos, ¿no? Que le llamaba. Me mandaba una obra a mi papá,
una remodelación, ¿no? Por así decir, y ya veía yo. Lógicamente, yo la regaba en muchas cosas, ¿no? Yo así aprendí mucho de errores que yo realicé, y ahí es cuando entra mi papá como el maestro que les digo, porque sí me regañaba mucho más, o sea, de hecho tuve mucho más regaños con él que en la escuela, ¿no? Realmente la escuela, ¿a qué me pudo haber ayudado? Realmente me ayudó a ver a las personas como realmente son. Inclusive yo siento que en la escuela aprendí más de cómo ya no se tenía que trabajar realmente, ¿no? O sea, sí le aprendí muchas cosas buenas a la escuela, tuve muy buenos maestros, de hecho mi papá estudió en esta misma escuela, fue la primera generación, varios maestros estudiaron con él y me conocían, ¿no? Entonces eran muy buenos maestros, yo también le entré ahí porque quise aprenderle a muchos maestros, porque había muy buenos en cuanto a diseño. A mí lo que más me apasiona es el diseño. Entonces yo de la escuela con lo que me quedo es eso, ¿no? No realmente que tal materia me ayudó realmente a lo que ahorita estoy haciendo. Realmente, la verdad, no. Yo me quedé con eso, ¿no? Con los maestros, viendo sus obras, lo que hacían, porque también pocos realmente maestros te comparten sus técnicas. Había unos que si tú les preguntabas, sí te las explicaban, ¿no? Son de los que yo traté de sacarles ese jugo. Entonces vamos a meternos ya en esto de cómo me meto ya de lleno a la arquitectura. Entro a la universidad y ya mi papá, ya lo empezaba yo a apoyar, aprendí el AutoCAD, descargué el programa y empecé yo a practicar y ya dibujaba. Ya mi papá él hacía los diseños y ya yo los dibujaba y íbamos al municipio. Esto igual es muy importante porque me empezó a gustar todo eso de los trámites, de ir a hablar con el director de obras públicas. Entonces mi papá me empezaba a llevar, ¿no? Yo iba con él y veíamos todo este proceso, que después a mí me gustó. Entonces ya íbamos y ya yo me dedicaba a hacer planitos, ¿no? Ya me daba mi papá a lo mejor a la semana, me daba mi gasto de la escuela y me daba mis extras dependiendo de los planitos que íbamos sacando, ¿no? Llegó un tiempo donde tenía mucho trabajo mi papá, hacía fraccionamientos y era mucha chamba. Entonces sacábamos los planitos y los clientes querían maquetas. En ese tiempo no estaban tan de moda lo que ahorita se llaman renders. Entonces yo a mí siempre me gustó la maqueta y empecé yo ahí a maquetear, ¿no? Eran mis primeros trabajos. Pero estamos hablando que yo tenía 17 años. Y ahí yo ya tenía el interés de querer hacer mis primeros proyectitos, ¿no? Y se los platicaba a mi papá. Y él siempre fue una persona de la que yo estoy seguro que él decía, ¿sabes qué? Le voy a dejar para que echando a perder o haciendo cosas mal, él vaya aprendiendo. Él era así. Inclusive, cuando realizaba mis proyectos, pues siempre era un rayadero ahí, ¿no? Yo estaba más preocupado realmente por ya meterme a trabajar con él que por la escuela, los proyectos. Yo iba a la escuela con los proyectos y pues, la verdad siempre me iba muy bien en diseño, ¿no? O sea, me iba muy bien, pero llegaba con mi papá y el mismo proyecto que ya lo destrozaba, ¿no? Entonces es cuando yo me fui dando cuenta que lo bueno era por afuera, ¿no? La escuela sí iba yo de la mano con ella porque sí aprendes cosas. Y también mi papá siempre tenía la ilusión que yo terminara la carrera en esta escuela. Y un poquito más adelante les voy a decir por qué no pude terminar ahí, ¿no? Pero prácticamente yo ya a los 17 años, yo ya estaba de que quería ser arquitecto y yo consideraba que tenía buenas cualidades para el diseño, pero estaba muy mal en cuanto a obra, ese tipo de cosas, ¿no? Y un error que yo cometía siempre al inicio era el yo pensaba que diseñando la casa se iba a hacer solita, ¿no? No me preocupaba ya a lo mejor por cosas estructurales, no me preocupaba los costos, ¿no? O sea, quería hacer algo que no iba de la mano. Fueron cosas que fui aprendiendo. Entonces, ¿qué pasó? Yo a los 17, 18 años, lógicamente no hice una casa desde ceros, pero iba yo a muchas remodelaciones que me tocaban participar. Inclusive ya había diseños míos que mi papá los construía, pero yo al verla ya construida, realmente trabajamos siempre juntos, eran como si fueran mías, ¿no? Yo cuando yo empecé a sentir bien padre cuando tenía pues yo creo que 18, 17 años, y mi primer diseño que yo hice ya estaba construido. Yo sentí bien padre, dije, ¿sabes qué? Voy en buen camino. Y ya, pues prácticamente hasta la fecha es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta mucho. Pero en ese proceso pasaron muchísimas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, de la carrera, no salí de esta escuela que no le hemos mencionado, tuvo problemas extra, no tanto por rendimiento académico. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Me metí de lleno a trabajar con mi papá, ¿no? Y algo muy padre que pasó también en este proceso es
mi papá tenía en ese tiempo tanto trabajo que había obritas que no iba a agarrar él y me las pasó a mí. Pero él siempre, como les digo, me dio la responsabilidad, ¿no? Entonces, hubo una galera que se tenía que hacer y yo realmente sabía poco, ¿no? La ventaja que siempre he tenido es de que cuando me preguntan algo, yo realmente, aunque no lo sepa, me aviento a hacerlo, pero me investigo. O sea, también no es de que luego llegue y la quiera hacer, ok, investigué, empecé a cotizar, empecé a hacer todo, ¿no? Tuve la ventaja siempre de que ya yo en obra y veía números con mi papá, o sea, no me agarraban como que en curva, ¿no? Eso siempre tuve, de que nunca dudé, nunca titubeé cuando alguien me preguntaba algo de si podía hacerlo, yo siempre dije, ok, lo voy a hacer, ¿no? Entonces realmente, ya que esa es mi primera obra que realmente ya fue mía que construí desde ceros. Pero, ¿qué pasó en ese proceso de antes? Yo ya estuve aproximadamente en unas, ¿qué les gusta? No sé, unas 25 obras, ¿no? Antes de hacer yo la primera, donde yo trabajé directamente, tanto en diseño, tanto en ver cómo se empezaba a construir, donde realmente aprendí yo todo. Y llegó el momento en el que ya diseñas, pero de forma de que ya estás pensando, lógicamente, en el volumen, que sea padre, que sea factible, que es factible, con una estructura que no salga del presupuesto, con la vista, como les decía, con todo, ¿no? Que todo vaya acorde. Entonces, siempre me gustó esta parte. No fue fácil porque lógicamente al principio siempre tienen muchas trabas, ¿no? A mí al principio pues siempre me tenían del el hijo de tal, ¿no? De mi papá, ¿no? Y era difícil porque tú sientes que no te agarraban como que en serio, ¿no? Estas personas. Y yo siempre cargué con eso de que, ¿cómo les puedo explicar? Yo hacía algo y si veían que estaba mal, a mí no me lo decían, no iban con mi papá directamente y se lo platicaban. Eran cosas que no me gustaban. La ventaja es que siempre he tenido carácter, pero sé cuándo y cuándo no. Porque soy una persona que soy muy tranquila, pero también cuando exploto, o sea, exploto siento que demasiado. Entonces siempre traté de ir controlando eso, ¿no? Pero no fue fácil porque al inicio pues nadie, pues no sé, no creían en ti, ¿no? Porque sabían que a lo mejor tenías el respaldo, todo eso. Entonces poco a poco yo me fui ganando a esas personas también, ¿no? Llegaba el momento en el que pues inclusive despedí a esas personas, ¿no? Y ya se iban a quejar, lo que quisieran, pero mi papá siempre tuvo eso de que, ¿sabes qué? Vamos a dividir, si estás conmigo y si estás con él, tienes que estar con él. Entonces fue muy padre, yo cuando sentí ese apoyo, también me dio como que el impulsarme, ¿no? A poder yo seguir con mis proyectos y eso. Y como les decía, yo nunca dije que no. Me tocaron muchas remodelaciones, demasiadas, ya mías, ya no con parte de la constructora de mi papá, sino ya mías que me llegaron trabajos. Y eso es lo padre también, como cuando ya tienes tus clientes, aparte ¿no? De esta persona. Y era muy padre porque ya ahí yo me empecé a apasionar, hacía mis diseños, iba yo al municipio a tramitar todo. Y fue como que el impulsito a decir, ¿sabes qué? Sí puedes, ¿no? Sí te vas a poder aventar a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó antes de hacer la galera? ¿Qué fui haciendo? Fui haciendo muchas remodelaciones que quedaban bien. Inclusive aprendí mucho también de que ya que entregaba algo, yo siempre he tenido eso de que cualquier proyecto se puede mejorar. O sea, eso siempre he tenido yo. Y hay veces que ya entregaba algo y ya me imaginaba yo cómo lo podía haber mejorado, ¿no? Entonces al siguiente proyecto iba quedando yo mejor y mejor y mejor. Ahí estoy hablando yo en lapsos que yo tenía de 18 a 19 años aproximadamente, ¿no? Estaba sobre la carrera, porque yo tuve la ventaja y desventaja, por así decir, de que mi papá nunca me metió presión de que, ¿sabes qué? Desde los 15 vas a trabajar, ¿no? O sea, la verdad nunca me lo pidió, porque cuando a mí me gustaba, yo siempre estaba ahí de chismoso, ¿no? Y tenía yo la inquietud y también tuve muchas espinitas, ¿no? O sea, les digo, al inicio yo tenía muchas dudas de si realmente iba a poder sobresalir en esto, ¿no? Entonces, realmente tuve un proceso de preparación muy padre, ¿no? Porque, o sea, no nada más era de teoría de la escuela, yo ya estaba en lo físico, ¿no? Yo podía ir a las obras, veía todo cómo se hacía. Entonces, cuando ya me llegaban con algo, yo ya tenía la noción. Esa fue la superventaja que siempre tuve. Pero otra cosa que les quiero decir que es muy importante, no hay que confundir la ventaja con el poder sobresalir. Porque así tú te puede llegar todo y si no estás preparado, créeme que hasta luego, ¿no? Por eso es este curso de vida que le estamos dando. O sea, el cómo
Cada persona con lo que tengas a la mano, tú puedes hacerlo o bien o para mal. O sea, eso es de ley, ¿no? Realmente esto del emprendimiento no es para todos también. A mí, como les comento, siempre me gustó, ¿no? Entonces llega el momento en el que ya tengo todo como que consolidado, por así decir, como arquitecto, lógicamente vas creciendo poco a poco, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya cuando llegó esta persona y me dijo que mira, quiero hacer una galera, tal, había tres arquitectos que habían hecho diseños y no le había gustado, o se salían de presupuesto. Ya yo hice ahí una cotización de tiempos, todo, y fue la primera que me aventé así grande yo solo, pero no estoy hablando de una casa, ¿no? Como tal, es una galera grande, este, van a verla en fotos y en un croquisito, pero yo me la aventé, yo tenía ahí aproximadamente, no recuerdo bien la edad, pero fue hace como 11 años que yo me aventé esta obra. Y realmente, cuando yo ya la vi terminada, créanme que es cuando uno dice, ¿sabes qué? Si estás preparado para hacer más cosas, ¿no? Ya después más adelante les voy a platicar lo que ya viene a continuación, ¿no? Pues les voy a dar una probadita porque sí siento que es importante en partaguas de mi vida. Yo venía con este respaldo que les dije siempre, ¿no? O sea, yo siempre tenía un respaldo atrás muy grande, ¿no? Que era mi papá. Inclusive yo inconscientemente sabía que si en algo la regaba, pues, lógicamente él me iba a apoyar, ¿no? Pues llegó el momento en el que pues ya, ya no estaba él, ¿no? Y imagínense, de repente, de la noche a la mañana, que te digan, no, ¿sabes qué, Ramón? En ese tiempo tenía mucha gente trabajando, para mi papá, ¿no? Y que te digan, no, pues, ¿sabes qué, Ramón? Pues ya no está, y ahora su gente, ¿qué le va a pasar, no? Entonces, todo este proceso de que yo les hablé, me fui consolidando, pues ya fui teniendo buenos trabajos, buenas reputaciones, y me sentí preparado. O sea, yo nunca he sido una persona que me haya sentido menos de lo que la vida me ha puesto, porque la verdad, siempre debes de confiar en ti. Yo siempre confío en mí, créanme, yo siempre confío en mí, yo nunca dudé de mí, la verdad yo nunca lo hice, porque yo sabía lo que podía hacer, ¿no? Luego por circunstancias, lógicamente, de la vida que uno lleva, te puede desviar o la atención, ¿no? Donde quieres llegar te puede desviar poquito, pero yo siempre sabía lo que quería llegar y lo que quería hacer, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, también en este proceso que le estoy hablando, conozco a Coque en la universidad, ¿no? Y ya ves otro tipo de pensamiento de otras personas que te van ayudando a ti a ver de que hay cosas más allá de, ¿no? Porque varias cosas que les hemos platicado nos tocaron vivirlas pues juntos, ¿no? O de la mano. Entonces, pues de la universidad, por ejemplo, lo único bueno que me quedé es con la amistad de Coque, la verdad. Sí, cositas que vi de maestros, ¿no? Pero pues, realmente es como que de lo que me puede quedar es eso, ¿no? Entonces, mi proceso pues prácticamente fue así, ¿no? Ya después, ya llevas tú tu propia administración, lógicamente. Es muy importante aprender de los demás, pero nunca te quedes con lo que aprendiste, es lo que tiene que ser. No, tú tienes que hacer tu estilo, tu forma de trabajar. Porque así como le vi cosas muy buenas a mi papá, vi cosas que podía mejorar y son las que estoy ahorita yo tratando de hacer, ¿no? Entonces nunca se queden siempre Sí es bueno tener referentes, ídolos, pero nunca se amarren a hacer únicamente eso, ¿no? Porque al final de cuentas vas a hacer una copia de... Aquí lo que queremos es que tú seas alguien más, ¿no? Entonces, pues siento que mi historia de vida hasta ahorita, de cuando inicié mi primera obra yo solito, pues este proceso que les fui platicando, ¿no? Son de altibajos, lógicamente, pero pues yo nunca dije no puedo, me la aventé. Inclusive hasta, yo sinceramente me sorprendí de mí mismo cuando construí esta, porque hasta la fecha ahí sigue, y siempre que la veo la agarro de referencia, y después me salieron trabajos de casa, y yo dije, si esta fue mi primera obra que me aventé, y estaba yo bien chavo, lógicamente con las demás voy a poder y más, ¿no? Y hasta la fecha me ha funcionado mucho eso. No nos gusta mucho el mirar atrás, pero sí mirar a ver algo que te va a impulsar a seguir adelante, ¿no? El cómo en ese momento pudiste salir adelante y el siempre sobreponerse a todo, ¿no? Entonces, pues prácticamente esa es como que mi historia de vida de cuando empecé a hacer mi primera edificación, ¿no? Y así como este tipo de historias vamos a platicarles más y las van a ir viendo ustedes, ¿no? Así que suscríbanse al canal y síganos para que se vayan enterando de más cosas. Ya luego hablamos de chismes si quieren.
¿Yo todo bien así?